Bueno, ya estamos aquí con nuestro espacio dedicado a las terapias holísticas. Hoy nos está acompañando Walter Mayer, como toda la semana, como todos los miércoles. El tema que hemos elegido en esta oportunidad y que lo habíamos adelantado ya la semana pasada es la celiaquía. Bueno, para contar un poquito de qué se trata, Walter, y también digo como para empezar a entender por qué parecería ser que se han incrementado los casos de celiaquía. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Moni, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Eh, sí, es un tema que ya el otro día habíamos comentado, digamos, hay un crecimiento en la población con situaciones de celiaquía y de resistencia, digamos, del cuerpo a lo que es el gluten, ¿no? Ujú. Resistencia al gluten. Intolerancia al gluten. Intolerancia. Ujú. Bueno, yo te decía el otro día de que hay un fenómeno que por ahí los que somos un poquito estadistas lo veníamos observando, el hecho de que hace unos 20 años empieza a explotar esta situación de la celiaquía en conjunto con otras patologías autoinmunes, ¿no? Ujú. Empieza a verse una gran cantidad de casos, incluso algunas que por ahí ya no se las escuchaba más. Entonces uno empieza a hacer una relación directa con qué es lo que está pasando, ¿no? Y coincide, bueno, con un fenómeno de la superproducción de ciertas materias primas y todo lo que conlleva el tratamiento de esas materias primas en Ujú. los lugares de orígenes, ¿no? Ujú. Qué es lo que con qué rocían, con qué tratan, y son la mayoría productos muy, muy tóxicos para nuestro organismo. Ujú. Entonces eso ya le da un plus también de peligrosidad a esa materia Ujú. prima no ser biodegradable. Traspasan toda la cadena de producción y llegan prácticamente en las mismas condiciones que se aplicaron a ingresar a nuestro cuerpo. Bueno, Claro. pero más allá de eso, tratando el tema de la celiaquía, vamos a explicar un poquito rápido y lo más sencillo posible, sin tanta terminología, para que toda la gente ya pueda entender cómo es el proceso, cómo se da el proceso de la Ujú. celiaquía y por ahí de otras situaciones autoinmunes. Tenemos que entender que el intestino es donde se van a absorber los nutrientes de los alimentos, ¿no? Ujú. Para poder hacer esa absorción, el intestino tiene una forma adecuada que tiene como unos pelitos para que se entienda. Ujú. Imagínense una alfombra que le cortamos un pedazo y lo doblamos como un tubo hacia adentro, con los Ujú. pelitos hacia adentro. Claro, Bueno, sí. esa sería la forma, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas esas vellosidades que están ahí adentro? Es ir atrapando las sustancias que necesita el cuerpo para ingresarla después en el cuerpo. Ujú. ¿Qué condición se da ahí para empezar a tener la intolerancia o la celiaquía? El gluten, que es una proteína básicamente del trigo, está en otros cereales también, pero Ujú. la que más se consume en todo el mundo es el trigo, ¿no? La harina de trigo. El gluten, no, el cuerpo no lo puede digerir, el Ajá. gluten, ¿no? Ujú. Y va y se pega ahí entre esos pelitos, ¿no? Eh, Es como que queda atrapado ahí. Queda atrapado ahí, pero aparte Ujú. se pega de una forma, porque a ver, la palabra gluten, glu deriva del inglés pegar, Ajá. pegar o como diríamos nosotros, algo pegajoso, glue, Ajá. ¿no? Ujú. Viste que todos los pegamentos en inglés figuran como glue. Bueno, Ujú. esto es algo que se pega ahí, ¿no? Tiene una consistencia, por eso es que cuando se amasa el pan, cuanto más se lo amasa, más se estira esa fibra, esa gomosidad y queda Ujú. más armadito, ¿no? Porque activo el gluten. Bien. Claro, claro. Bueno, cuando ese gluten va y se instala ahí, en ese lugar, el cuerpo al gluten, al no digerirlo, lo va a identificar como una sustancia incorrecta, agresora al cuerpo, Ujú. entonces se va a activar, tenemos en cuenta que el 80% del sistema inmunológico está trabajando en la zona de los intestinos, ¿no? Ujú. Entonces, va a ir a atacar a el gluten que está ahí en ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Para atacar al gluten que está ahí en ese lugar,
necesita atacar todo lo que está alrededor porque lo quiere sacar y lo quiere despegar. Ahí es donde produce las lesiones que después pasan a ser una celiaquía, Claro. ¿sí? Y esas lesiones y otras más, porque también después algo que se le suele llamar comúnmente como el intestino de colador, ¿no? Ajá. Que son pequeñas perforaciones que hacen que Mira pasen, vos. claro, que hace que en vez de que pasen las sustancias correctas, Ujú. en su formato pasen otro tipo de sustancias también y ahí va a ir a atacar Ujú. también en otros lugares. Bueno, Claro. se da toda una modificación agresora ahí en el cuerpo. Ujú. Y la pared del intestino eh, tiene es tan finita, vos imagínate, nosotros en la piel, en el órgano más grande del cuerpo, que es la piel que nos cubre, tiene Ujú. 7 capas, ¿no? Claro. Esa piel. Bueno, que las capas son células pegadas unas con otras. Eso es lo que forma la capa. Ujú. En el intestino tiene una sola capa. O sea, una Ujú. célula junto a la otra forman una capa tan delgadita para que puedan pasar todas las sustancias, los nutrientes por ahí Ujú. se puedan absorber y esa capa se va lastimando, ¿no? Entonces trae un montón de consecuencias. Em, Aparte, el gluten de la celiaquía produce un montón de enfermedades autoinmunes que son las que se están viendo hoy en día. Ujú. Vemos mucho Guillain-Barré, vemos lupus, el problema de tiroides, esclerosis Ujú. múltiples, todas tienen una relación con una situación autoinmune. Se activa por algún tipo de sustancia agresora que ingresa al cuerpo, en su gran mayoría de casos, 90%, ingiriéndola nosotros, ¿no? Ujú. Después viene lo que es contaminación ambiental y un montón de cosas, pero ingiriéndolas directamente nosotros y entonces se activa el sistema simpático, que lo hablamos la otra vez, ¿no? Ujú. Se activa el sistema simpático, entonces el sistema nervioso se altera, ¿no? Y está funcionando permanentemente en esa condición, produce un Ajá. estrés, una alteración al sistema Ah, nervioso bien. que quizás uno ve a una persona que ingirió un alimento que se está dando ese proceso y uno lo ve tranquilo, pero el proceso se está dando dentro del sistema nervioso. Claro. Entonces empezamos a ocasionar problemas al sistema nervioso, que Ujú. lo tenemos en todo el cuerpo, y empieza a tener detonantes y señales con Exacto. este tipo de patologías. Entonces, Ujú. estamos frente a gran cantidad de patologías, de situaciones autoinmunes por la incorrecta alimentación o nutrición. Fíjate cómo siempre caemos en la Ujú. nutrición, En la ¿no? nutrición, ¿Por qué? claro. Porque vamos a estar hechos de lo que ingresa a nuestro cuerpo. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque, digo, daría la impresión que es una enfermedad relativamente nueva o una patología nueva. Digo, antes no había celiaquía o había y no se la detectaba. ¿Por qué nuestros padres y nuestros abuelos comieron gluten toda la vida? Y ahora digo, ¿por qué influye tanto esto? Bueno, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, una de las condiciones es la que nombré al principio, todos los contaminantes que trae esa Mm. harina refinada, ese gluten, Digamos, el ¿no? mayor refinamiento El hace mayor que... refinamiento combinado con la permanente modificación genética. A ver, tengamos en cuenta que, ¿cuál es el origen del trigo? ¿No? Una hierba silvestre, Ujú. una hierba silvestre que en la antigüedad se lo conocía, incluso hoy existe, yo he tenido oportunidad de conseguirlo, procesarlo como alimento y probarlo, el trigo sarraceno. El trigo sarraceno, digamos, lo llaman el trigo original, ¿no? Ajá, En ajá, Europa se usa mucho. En ajá. Europa hay países donde se usa Pero ¿a qué le llaman muchísimo. original? Digamos que la semilla Digamos, original claro, la semilla sin silvestre, modificación sin modificación genética. genética, Mm, ¿no? Ese, ese primer trigo sarraceno, mm. digamos, es Viste que una yo semilla. tengo como ciertas sospechas si existe verdaderamente el original, porque está Sí, sí, todo sí, tan sí, sí. modificado. No, 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 claro, por supuesto, está todo modificado para la industria alimenticia, para hacer más fácil, más rico, más Sí, adictivo, y ¿no? más económico también, Y hay que más decir. Es económico, con cierto, es más económico superproducción, también. que bueno, a ver, Sí. eh,
tampoco es más económico, porque no vemos muchas veces reflejado una gran producción cuando vamos a comprar el producto terminado, sigue estando caro como cuando no había gran producción, o sea, Claro. es un Bueno. engaño. Pero bueno, el trigo sarraceno o trigo original sí existe. Ajá. Yo lo he consumido, lo he probado. Es una harina que tiene como una cosa media gelatinosa, ¿no? Cuando vos la Ajá. dejas así con agua se forma como una gelatina. Bueno, y te sale un pan oscurito, grisáceo, con el Ajá. trigo Sí, sarraceno. Bien, sí. se puede por ahí pedir en dietéticas, ¿no? Se pueden pedir el trigo Mm, sarraceno porque se consigue. Bien, ingresó hace unos años y yo estuve pendiente todo el tiempo de cuándo pudiera ingresar. Tuve contacto con la primer productora, una ingeniera agrónoma extranjera que vino a hacer una producción en la zona de Buenos Aires, creo, ajá. pero la producción no era para acá. Era para llevársela, porque era más barato Ah, producirla era acá más que en barato Europa. producirlo acá. Y Que claro, como siempre, ¿no? claro, claro. Que en Europa. Entonces hacía la producción y se la llevaba. Pues yo intenté Ujú. comprarle y trabajarlo, digamos, en el negocio que yo tenía, pero no se pudo de esa forma. Bien, entonces, el trigo sarraceno. ¿Qué es lo que pasa después? La industria alimenticia, a medida que va teniendo su desarrollo, va realizando las modificaciones genéticas para lograr más un Ujú. producto direccionado hacia este objetivo, hacia este otro objetivo. Entonces, esas modificaciones se van volviendo cada vez más agresivo a nuestro cuerpo como alimento agresor o no identificable correctamente por nuestro sistema inmunológico, Ujú. sobre todo Digamos que el nuestro cuerpo gluten. no está preparado para eso. No, no. Ujú. Si vamos al caso así concreto, analizarlo de esa forma, no porque no Ujú. se puede Por eso digerir se el produce la gluten. intolerancia. Claro. Entonces, Ujú. yo creo que te lo dije en un micro anterior. Nuestro cuerpo está preparado para de lo que recibe automáticamente en los alimentos, ¿no? En la nutrición, Ujú. de lo que recibe el 80% debe ser correcto y nutriente y tiene los mecanismos para eliminar un 20 a un 30% automáticamente sin que nosotros seamos conscientes, ¿no? Ujú. Esa es la persona que goza de plena salud permanentemente. Estamos hablando de lo físico, porque Claro. acordate que También influye lo holísticamente, emocional. holísticamente nos concebimos en También, otras cosas, exactamente. ¿no? Somos un todo. Somos un todo, pero Somos vamos un todo. a decir, Ujú. emocionalmente esta persona está bien, energéticamente está Ujú. bien, ¿no? Vamos a lo físico, ingresa los alimentos de una forma consciente y correcta en su cuerpo, Ujú. el 80% va a ser absorbido en formas de nutrientes y el 20% de residuos, Ujú. los mecanismos del cuerpo, los sistemas lo van a eliminar Eliminar. por las vías que Claro. corresponda. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Estamos consumiendo eh, comida, ni siquiera lo llamo alimento, eh, chatarra, donde Ujú. esta proporción se invierte. Ajá. Algunas no llegan ni al 20 de nutrientes. Claro. Sino que Cero, nos llena. cero. Sino que nos Hacen sentimos, bulto, vamos a decirlo bien. nos sentimos satisfechos, Claro, pero hacen claro, bulto, o claro, sea, claro, estamos con ahí claro, la pancita llena, claro, pero nutrientes claro. cero, o sea, y nos sometemos a un análisis y nos está faltando de todo. De Decimos, todo, pero si claro. yo como esto, como que te está faltando, bueno, Ajá. fíjate, es que no lo tiene porque está demasiado procesado Ujú. y hay nutrientes que en todo ese proceso Sí, se pierden por exactamente. temperaturas, por un montón de cosas, Claro. ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema, los endocrinólogos manejan mucho esta cuestión. Sí. El tema de, por ejemplo, la vitamina D, que en las mujeres notamos faltante casi siempre. Esto tiene que ver con también el efecto que producen lo que comemos. Es decir, terminamos consumiendo un medicamento para poder compensar. Eso, porque yo le digo a la endocrinóloga, pero si yo tengo una alimentación variada, están faltando esos nutrientes. ¿Mm? Bueno, más o menos lo que vos estás planteando aquí. Bueno, como para ir cerrando, ¿qué podemos dejar como conclusión o para que la gente pueda, si tiene que modificar su estilo de vida o cómo puede hacer para no caer en esta patología? O Bueno, si la tiene, bueno, empezar a buscar alguna salida. bien, voy a tratar de resumirlo. Dale. Eh,
a todas las personas lo que les recomiendo: coman mucha fruta, verdura, eviten los alimentos que contengan gluten, evítenlo, porque estamos diciendo que no lo digerimos y el cuerpo va a atacar por todos lados donde esté. Claro. Por eso las enfermedades autoinmunes que aparecen en distintos lugares, ¿sí? Y después está otra situación de la que vamos a profundizar después, que es cuando, como dije hoy, se sobreactiva el sistema, se sobreactiva el sistema nervioso. ¿Y qué pasa con las patologías, las neuropatías, ¿no? Que también están relacionadas directamente con el sistema inmunológico, atacando ahí esa zona? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Eviten el gluten. Quienes tengan ya intolerancia al gluten o señales para cualquier tipo de persona de que el gluten está ya agrediendo de una forma bastante interesante al cuerpo, es como cosas como pan, como bizcochito, como cosas que contengan harinas con gluten, y voy teniendo inflamación del estómago, mucha inflamación. acidez, Cierto. me siento cansado, gente que hasta gente que está perdiendo la vista muy rápidamente. También está afectando. Después vamos a explicar por qué, Sí. porque hay todo un viaje para llegar ahí, pero está totalmente relacionado. Y bueno, muchas frutas, muchas verduras. A quien tenga tolerancia a los lácteos, completen con lácteos, suplementen. Hoy en día tenemos una variedad de suplementos naturales muy interesantes, plantas medicinales, y lo más sano posible, evitando. Y si quieren, hagan la prueba, dejen durante 2 semanas, quien tenga algún tipo de síntoma, no se sienta bien, esté empezando alguna de estos tipos de patología, dejen 2 semanas completamente, aléjense de todas las harinas con gluten, hagan una alimentación lo más natural posible, y ahí van a ver qué pasa en el cuerpo. El cuerpo le va a decir, si todos esos síntomas que estaban sintiendo desaparecen, ahí estaba el alimento Ahí agresor. estaba el problema. Bueno, Walter, como siempre, un gusto. Siempre aprendemos, cada semana aprendemos algo nuevo, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Walter Mayer charlando con nosotros hoy sobre celiaquía. 11 de la mañana.